Muy buenos días, muchas gracias por estar con nosotros en el estudio de la lección. Quiero recordarte que durante todo este trimestre estamos estudiando este tema muy importante, el cual lleva por título Tesoros de la Verdad, parte 1, razonando con nuestro Creador. Y de la semana que ya estamos avanzando bastante, tenemos un tema muy importante que estamos estudiando. Este lleva por título La eterna ley de Dios. Un tema muy importante. Ya hemos visto varios aspectos de este asunto, pero ahora quiero que juntos recordemos el texto que estamos aprendiendo, el cual se encuentra allí en 1 de Juan, capítulo 5. 1 de Juan, capítulo 5, y ahí vamos a leer el verso número 3. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Con este pensamiento quiero invitarte para que juntos tengamos una oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. En esta mañana queremos agradecer por la vida y la salud que nos permite. Queremos pedir que su bendición nos pueda acompañar. Pedimos que nos guarde, quede con nosotros, pueda ayudarnos en todo y pueda bendecirnos según su voluntad. Denos su buen espíritu para el día de hoy. Denos buenos ángeles para ayudarnos en todo. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar con el estudio para el día de hoy. Y tenemos un apartado muy interesante el día de hoy que lleva por título Según la ley y los profetas. Y nuestra primera pregunta nos dice así: cuando Jesús explicó a los discípulos que su vida era una evidencia viva que era el Mesías, ¿qué textos utilizó? Entonces Jesús estaba tratando de explicar a las personas: ¿sabe qué? Soy el Mesías. Pero ¿cómo va a probar eso? ¿Cuáles fueron los textos de la palabra de Dios que él ocupó? Vamos a dejar que la misma Biblia nos hable. Así que vamos a ver lo que está escrito en este siguiente párrafo, que se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 24. Y allí vamos a leer el verso 27 y después vamos a leer el verso número 44. Muy bien. Leemos de esta manera. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. La palabra de Dios nos dice que Jesús les explicó y les probó lo que decía acerca de él en las escrituras, en los salmos, lo que decían los profetas, lo que decía la ley de Moisés. Y él probó estos textos. Muy bien, pero vamos a dejar que la pluma inspirada nos hable y vamos a ver lo que nos dice ahora este siguiente párrafo. Acompáñame. Mira cómo está escrito aquí. El conflicto de los siglos, en la página 348, nos explica así: el propósito de este era iluminar sus inteligencias y fundar su fe en la palabra profética más firme. Deseaba que la verdad se arraigase firmemente en su espíritu, no solo porque era sostenida por su testimonio personal, sino a causa de las pruebas evidentes suministradas por los símbolos y sombras de la ley típica y por las profecías del Antiguo Testamento. Entonces Jesús les estaba hablando y les trataba de probar que estas cosas eran así. Y no solamente porque se las quería probar, sino porque había evidencias en su vida, había evidencias en la profecía y las escrituras hablaban acerca de él. Muy bien, pero vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Acompáñame. Era necesario que los discípulos de Cristo tuviesen una fe inteligente, no solo en beneficio propio, sino para comunicar al mundo el conocimiento de Cristo. Y como primer paso en la comunicación de este conocimiento, Jesús dirigió a sus discípulos, a Moisés y a todos los profetas. Esto es, por medio de Moisés y los profetas, Jesús quería que ellos pudieran explicar también a otras personas y ellos mismos fueran afirmados en el conocimiento de la palabra de Dios. ¿Nos damos cuenta? Pero todavía hay más informaciones que debemos saber. Así que vamos a ver lo que nos dice este siguiente párrafo. Acompáñame. Tal fue el testimonio dado por el Salvador resucitado en cuanto al valor e importancia de las escrituras del Antiguo Testamento. Esto es, sin las profecías no podría probar entonces que él era el Mesías. Muy bien. Así que por medio de las profecías él probaba que él era el Mesías. ¿Nos damos cuenta? Una cosa muy importante. Pero vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. Veamos aquí.
¿Cómo demostraron los discípulos mientras predicaban el mensaje del Evangelio que Jesús era el prometido? Muy bien, porque había muchos falsos cristos, muchos falsos maestros, muchos falsos mesías, pero cuando los discípulos predicaron, ellos tenían que probar que Jesús era el que había sido prometido y él era realmente el Mesías. ¿Cómo hicieron esto? Vamos a ver cómo nos narra esto la palabra de Dios. Así que vamos a leer este siguiente párrafo que se encuentra en el libro de los Hechos, en el capítulo 28, y allí vamos a leer el verso número 23. Hechos, capítulo 28. Y vamos a leer el verso número 23. Y ahí leemos de esta manera. Y habiéndoles señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios, desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Esto es, ¿cómo hacían los discípulos? Ellos persuadían a las personas por medio de la ley de Moisés y por medio de los profetas. ¿Nos damos cuenta? Esto es la importancia de estas escrituras para probar que el Mesías era el señalado. ¿Nos damos cuenta? Vamos a ver ahora lo que nos dice la pluma inspirada. Vamos a leer este siguiente párrafo. En los Hechos de los Apóstoles, en la página 139 y en la página 140, nos dice así: el Espíritu de Dios acompañó las palabras que fueron habladas y fueron tocados los corazones. El apóstol apeló a las profecías del Antiguo Testamento y su declaración de que éstas se habían cumplido en el ministerio de Jesús de Nazaret convenció a muchos que anhelaban el advenimiento del Mesías prometido. Esto es, él les explicaba las Escrituras y el apóstol lo llevó a los profetas, a la ley, y la gente se convenció, porque ahora tenía las evidencias, no apenas tenía la profecía, pero tenía la evidencia de que esa profecía había sido cumplida. Pero vamos a ver qué más, así que vamos a leer este siguiente párrafo. Acompáñame. Y las palabras de seguridad del orador de que el evangelio de la salvación era para judíos y gentiles por igual, infundió esperanza y gozo a aquellos que no se contaban entre los hijos de Abraham según la carne. Esto es, no apenas la salvación era para los judíos, pero también para los que no habían sido judíos. Y esto llenó de mucho ánimo a las personas que lo escuchaban, tanto a judíos como a no judíos. ¿Nos damos cuenta? Porque este Mesías venía a salvar a todos. Pero vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Acompáñame. Hechos de los Apóstoles en la página 180 nos dice así: al predicar a los tesalonicenses, Pablo apeló a las profecías del Antiguo Testamento concernientes al Mesías. Cristo había abierto en su ministerio la mente de sus discípulos a estas profecías, pues comenzando desde Moisés y de todos los profetas, declarábales en todas las escrituras lo que de él decían. Pedro, al predicar a Cristo, había sacado del Antiguo Testamento sus evidencias. Esto es, no podían decir, ¿sabes qué? Te lo estás inventando o esto no es así, porque ellos conocían esas profecías, pero ahora estaban viendo las evidencias de esas profecías. Tanto Pablo como Pedro, como todos los discípulos, hacían exactamente lo mismo, porque Jesús les había explicado esas profecías. Pero todavía hay más, así que vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Hechos de los Apóstoles, página 180. Esteban había seguido el mismo plan, y también Pablo en su ministerio apelaba a las escrituras que predecían el nacimiento y los sufrimientos y la muerte, resurrección y ascensión de Cristo. Por el inspirado testimonio de Moisés y los profetas, probaban claramente la identidad de Jesús de Nazaret como el Mesías, y mostraba que desde los días de Adán era la voz de Cristo la que había hablado por los patriarcas y profetas. Y así como los judíos estaban familiarizados, pero sin conocimiento, sin entendimiento, los discípulos estaban familiarizados también con las profecías, pero ellos ahora les daban la aplicación correcta. Y de esta manera persuadían a todos aquellos con quienes entraban en contacto. Nos damos cuenta de la importancia del estudio de las Sagradas Escrituras, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, para poder explicar lo que en ellas es escrito. Muy bien, pero por hoy nuestro estudio ha concluido. Así que quiero invitarte para que tengamos una oración juntos. Acompáñame.
Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. En esta hora queremos agradecer por permitirnos la vida y la salud. Queremos pedir que su bendición nos pueda acompañar. Pedimos que nos guarde, nos pueda bendecir, nos pueda ayudar según su voluntad y que al estudiar su palabra podamos comprender las cosas como usted desea para nuestras vidas. Bendiga también a aquellos que nos ven y nos escuchan en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros. Recuerda que aquí te esperamos el día de mañana. Por hoy, que Dios te bendiga.